¿Qué tal amigos que nos sintonizan a través de estos medios de comunicación digitales aquí en el municipio de Ipiales? CNC Ipiales, NSI Ipiales, en este su programa Contrarréplica. Hoy me encuentro desde el Puente Internacional de Rumichaca. Estamos en una crisis y en una coyuntura bastante compleja. Me acompaña el señor Óscar Obando, quien es uno de los líderes sociales aquí en el municipio de Ipiales, además uno de los voceros de las agremiaciones de trabajadores aquí en esta zona de frontera, personas que tienen muchísimo que ver con el comercio binacional aquí en el Puente Internacional de Rumichaca y en esta zona de frontera, como les decía. Don Óscar, qué gusto saludarlo, bienvenido a Contrarréplica. Este día no es un buen día, es un día aciago para los comerciantes de esta zona de frontera por ese anuncio que anoche se conoció por parte del gobierno ecuatoriano. Bienvenido. Sí, muy buenos días. Sí, efectivamente, el panorama como el día de hoy, gris, oscuro, frío para esta zona de frontera. Las últimas aseveraciones de parte de los dos gobiernos lesionan directamente el comercio internacional, a la cadena productiva del comercio exterior en esta frontera, tanto Nariño y Carchi. Son medidas arbitrarias, absurdas, demenciales, podríamos decir, porque es prácticamente cerrar una frontera al dinamismo del comercio internacional. Se bloquea el desarrollo socioeconómico de estas dos fronteras que por años han sido visibles, han tenido su auge económico, donde se ha hecho empresa, se ha hecho capital, se ha hecho muchas cosas. El desarrollo de la economía de estas dos fronteras se ve lesionada ahorita por esta decisión arbitraria política, que no es otra cosa, un ego político, un orgullo de dos presidentes que interponen su interés personal en contra de dos sectores tan importantes como son Nariño y Carchi. ¿Ya usted pudo hablar con sus pares, es decir, con las personas que tienen sus mismas características comerciales en el municipio de Ipiales? ¿Qué le han dicho? La verdad, preocupadas, desalentadas, las noticias no han caído nada bien. Los anuncios son ya que prácticamente trabajan empresas este mes y el próximo mes ya prácticamente se ven condenadas a cerrar sus establecimientos, sus operadores logísticos, agencias de aduana, depósitos, braceros, el transportador, el camionero que al no tener carga en frontera se desplazará al interior del país, hacia el norte de Colombia. O sea, es una situación demasiadamente crítica, extrema, desolación total, desempleo, pasar de lo legal a lo ilegal. Eso es lo que sucede ahorita. Cuando ustedes hicieron ese plantón que duró cerca de 20 días exactamente, cuando ustedes hicieron ese plantón, yo lo escuchaba a usted en algunos medios de comunicación que lo entrevistaban decir que se les acababan las provisiones, que se les acababan los recursos. Ahora con esto, ¿qué exactamente lo que va a suceder? En este momento prácticamente lanzamos un SOS por esta frontera, por esta cadena productiva del comercio internacional, porque ya prácticamente no hay nada que llevar a la casa. Desafortunadamente estamos cruzados de brazos y lo peor, lo más triste es que no hay otra alternativa laboral. El gobierno, cuando adopta estas medidas demenciales, no mira otras alternativas. ¿Qué podemos ofrecerles a ese sector de frontera? ¿Qué otra alternativa de trabajo hay? Pasar, como vuelvo y lo repito, de lo legal a lo ilegal, que eso va a lesionar más las economías, tanto de Colombia como de Ecuador. Por eso, la verdad, sentimos mucha tristeza, desolación, ver cómo la indiferencia de los dos estados recae sobre los habitantes de frontera, que vemos un panorama oscuro, desolador, desalentador. No tenemos ni siquiera alguna noticia alentadora para nuestras familias, para nuestros hijos, que muchos estudian comercio internacional.
Y mire, van a salir egresados. Paradoja. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Aquí hay varias universidades que asentaron precisamente esta carrera de comercio y negocios internacionales, que ahora, ¿qué van a ofrecer a esos futuros profesionales? Nada, desolación total. Hoy, en este momento de la vida política de nuestro país, se encuentra con un proceso electoral que está buscando pues también la elección del presidente, pero también nos encontramos con que se ha llegado aquí al municipio de Ipiales con algunos representantes del gobierno nacional. Ustedes lograron que representantes del gobierno nacional, que desde la Cancillería algunos senadores estuvieran aquí. Frente a todos esos compromisos que ha habido, don Oscar, hasta el momento. Sí, efectivamente, aquí estuvo la canciller, estuvieron viceministros, estuvieron funcionarios, gobernación, alcaldía, 15 asambleístas del lado ecuatoriano, varios actores gremiales de la frontera, tanto del Carchi como de Nariño, y todos con el mismo reclamo de que los gobiernos se sienten a dialogar y derogar, pero lastimosamente todo quedó en letra muerta, en compromisos. Inclusive el día de mañana se tenía presupuestado una reunión con Ministerio de Defensa acá en Ipiales para precisamente abordar ese tema, que es uno de los causales que viene esta crisis del gobierno ecuatoriano de implementar el tema de seguridad en esta frontera, pero eso quedó simplemente en compromisos, como siempre pasa, el desatino de los gobiernos, la indiferencia, que piensan que aquí no es frontera, aquí no es un punto neurálgico para el movimiento de comercio internacional, condenados a ser simplemente un punto geográfico en el mapa de Colombia. A eso estamos condenados. Don Oscar, respecto a esto que usted dice, condenados a ser solamente un punto geográfico, ya sabemos que esta medida no se va a levantar ni hoy, ni mañana, ni en el corto plazo. Usted me dice que no hay posibilidades de trabajo, que vendrá la ilegalidad. ¿Han pensado ya trasladarse a otras formas de trabajo en el municipio de Ipiales? No sé, se me ocurre, yo no conozco muy bien del tema de comercio internacional y de frontera, pero se me ocurre buscar el mar, saltar Ecuador para bajar a Perú, Bolivia. Usted es el experto en esto, ¿qué nos puede decir? No, eso es muy complejo, difícil. A veces de pronto en las palabras se puede decir buscar otros mercados, pero en la práctica es imposible. La verdad, mercados naturales como son con el Ecuador, que usted por decir algo carga un viaje de plátano, de arroz, lo carga hoy y mañana ya está aquí y pasado ya lo nacionaliza y lo despacha. Buscar otros mercados como el Caribe, la costa atlántica, eso es demasiadamente complejo, es trasladar toda una cadena productiva hacia allá, donde allá ya hay unos actores asentados, es ir a desplazar al que ya tiene su mercado. Usted sabe, por ejemplo, cómo es el paisa. Usted no ha visto un pastuso allá en Antioquia haciendo empresa. Eso es bien complejo y la verdad el panorama es desolador, como lo digo, porque no es fácil trasladarse, no es fácil buscar un mercado natural que durante tantos años se ha logrado establecer. Ahí ya viene la confianza que hay entre un importador y un exportador, las maneras de negociar, de pactar un precio, una negociación, eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Es muy, muy complejo, muy difícil. Yo diría que imposible. Va a haber algún sector muy pequeño, que podrá trasladarse. ¿Pero qué? Hacer de pronto a buscar un cargo nomás ahí de mensajero, digamos, de tramitador, de archivo. Pero ya un empresario como tal, ir a desplazar otro mercado posesionado, es bien complejo, difícil. Don Oscar, lo escucho también a usted hablar acerca de la crisis familiar que se viene. De hecho, ya hay crisis familiar en el municipio de Ipiales. Muchos jóvenes están estudiando con lo que los padres de familia logran conseguir en los trámites de este comercio natural, como usted mismo dice. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde va a migrar el trabajador común y corriente operario del municipio de Ipiales?
Pues mire, vuelvo y lo repito, o sea, desolador. No tenemos claro ese panorama, qué ofrecer. De pronto esos pequeños ahorros, ese colchoncito que se tenía, se va a acabar. Será volvernos, no sé, gota a gota, prestamista, ponernos un puesto de arepas, de venta de chuzos, tal vez. Pero si usted vea el comercio, todo el mundo está dedicado a eso. Las calles inundadas por vendedores ambulantes, la informalidad, que eso no va a generar recursos para el municipio y menos para la nación. Entonces la situación es muy compleja. Podríamos decir, don Oscar, sin miedo a equivocarnos, que muere el comercio en este municipio. Sí, efectivamente. Desgraciadamente ya es ponerle una lápida al comercio internacional y a esta zona de frontera. Este puente servirá simplemente para el paso de turistas, para tomarnos la foto, para mirar aquí la casa vetusta de aduanas, tomarnos de pronto un tinto, una gaseosa aquí y pasar a las lajas. De esto del turismo no vamos a vivir siempre. Entonces el desplazamiento, la ilegalidad, el contrabando se va a disparar, la informalidad y por ende pues la violencia, porque usted sabe que grupos asentados de mucho tiempo manejan el tema del contrabando, de las mafias, y contra eso es imposible, es imposible. Muy bien, es el señor Oscar Obando, un líder aquí en esta zona de frontera, es el vocero de diferentes trabajadores que justamente hacen su acción comercial aquí en esta zona de frontera. Ha tocado un tema que es vital, el tema del contrabando, el tema de la inseguridad. Tenemos también a otro de los representantes de la economía popular, se llama René Verdugo. Pero antes vamos a escuchar al doctor Javier Cabezas, quien estuvo también hablando con nosotros sobre este tema tan complejo, tan delicado que está viviendo esta zona fronteriza. Llueve en esta zona de frontera y nos encontramos en el puente internacional de Rumichaca, nos encontramos con el doctor Javier Cabezas, quien es el asesor en asuntos de comercio exterior aquí en el departamento de Nariño. Doctor Javier, compleja la situación con la que se ha despertado el departamento de Nariño. Compleja, o sea, hay una situación en la frontera que se agrava ahora. La decisión del Ecuador de forma unilateral de imponer el 100% a los aranceles que se exportan desde Colombia afecta de forma grave a nosotros que vivimos aquí en la frontera. El presidente de Ecuador está utilizando la ideología y simplemente está afectando los intereses de la gente de frontera, de Tulcán, del Carchi y de Nariño. Es que eso es lo que hay que tenerle claro. Él propone buscar otros mercados como Brasil, como Estados Unidos, pero esa no es la solución, porque nosotros aquí en la frontera vivimos, de aquí no nos podemos ir a otro lado. Insistiremos, no estamos de acuerdo tampoco en que ahora se propongan paros, porque solo agrava la situación de los habitantes de frontera. Ya miramos que Ecuador, el presidente Noboa no quiere hablar, entonces la solución que insistiremos y que esperamos que este mes ya se haga realidad es la declaratoria de la Zona Especial de Intervención Fronteriza. Cancillería ya dio el aval, estamos buscando con el Ministerio de Hacienda los recursos, que es lo más importante, que el gobierno demuestre el compromiso con la frontera, buscando mitigar todas las afectaciones que estamos viviendo. Finalmente, doctor Javier, ¿qué ha dicho respecto a este tema el señor gobernador? Pues nosotros somos muy respetuosos de las autoridades ecuatorianas. No queremos afectar tampoco porque somos pueblos hermanos y las relaciones tenemos que llevarlas en buena forma como hasta ahora con la Prefectura del Carchi, con el ingeniero Robles, igualmente con Imbabura, Esmeralda, Sucumbíos. Y eso lo seguiremos cultivando. Somos habitantes de frontera, tenemos que seguir en continua relación. Entonces, aquí en la frontera seguimos igual.
y esperemos que ya los presidentes solucionen y que no se utilice políticamente este tipo de medidas de aranceles que solo afectan es al pueblo, que nada tiene que ver con esta actividad. Volvemos a este espacio de contrarréplica y pues allí escuchaban ustedes a uno de los delegados del departamento de Nariño en asuntos de comercio internacional, al abogado Javier Cabezas. Pues desde allá, desde el gobierno departamental se han hecho algunas acciones, pero no son suficientes. Hasta el momento no hay claridad qué va a pasar con todo esto que se ha anunciado, zona especial, en fin. Y todo esto va generando en esa dinámica natural comercial que tiene esta frontera, va generando una cosa muy importante, entre comillas, que debe ser revisada también, y es el tema del contrabando. Me encuentro con el señor René Verdugo, que también es otro de los líderes sociales aquí en esta zona de frontera, con quien vamos a dialogar en este siguiente momento de contrarréplica. Don René, qué gusto saludarlo, es ingeniero y hace parte de esta dinámica comercial. Cuéntenos cómo recibió esta noticia del incremento del arancel. Bueno, quiero arrancar contando una anécdota. Mire que el día de ayer me estaba celebrando con mi mamá y mi esposa, que me graduaba de especialista en gerencia de mercadeo. Estábamos en la Casa Colombia celebrando. Cuando yo miré la noticia en mi celular, le dije, suspendamos esto y vamos a hacer la información, porque nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama El Ingeniero Aduanero, y por allí hacemos toda la información que tiene que ver con aduanas, infraestructura y todo lo relacionado a la frontera. Perfecto. Ahora, mire, pues con todo este panorama, el día de ayer, pues yo creo que a todos los que hemos invertido en esta frontera se nos bajó la sangre a los tobillos. A los tobillos. Porque es que, imagínense, miren, nuestros patrimonios lo hemos venido cultivando. Yo soy independiente, voy a cumplir ahorita el 12 de mayo, hace 9 años. Quise dejar de ser empleado para montar un emprendimiento que podamos ayudar a la ciudad a crecer con el pago de nuestros impuestos y generar oportunidades laborales para los ipialeños. Pero miren, esta situación coyuntural que uno alcanza a visualizar, y como nos lo han dicho muchas personas, no es contra el presidente Petro, no es contra el presidente Nova, es contra los dos gobiernos, porque los dos gobiernos nos han perjudicado grandemente. Ya no podemos hacer empresa el día de mañana. Hay empresas que ya nos han informado que trabajan hasta este mes con su personal completo. Ya van a despedir de empresas que tienen 10 empleados, va a quedar uno. ¿Sí? Como para cubrir lo que se pueda pasar más adelante, pero entonces estamos en una crisis catastrófica. Nosotros, mire, en nuestra empresa no movemos 1 kilo de carga desde el 30 de enero. Aquí estamos, nosotros somos especialistas en exportaciones, asesoramos en las exportaciones colombianas hacia el Ecuador y nos hemos quedado sin trabajo. Igualmente con los que hacían el proceso de desnacionalización en el lado ecuatoriano, se han quedado sin trabajo. Imagínense ese impacto económico y la disminución del poder adquisitivo que se ha posicionado en esta frontera por esas malas decisiones de estos dos gobiernos, que más que un tema de seguridad, lo decimos categóricamente, es un interés político que tienen de ambas partes. Ahora, mire, ¿a qué nos va a empujar esta falta de oportunidades laborales en el empleo? Primero, a la fuga de cerebros, que esto nadie lo visualiza. Los muchachos que están estudiando en el SENA, que estudian logística, en la Universidad de Nariño, que estudian comercio internacional, en otras universidades que también ofrecen los programas de administración de negocios internacionales, ¿qué va a pasar con ellos? Van a tener que emigrar, fugarse y no tener ese talento aquí regional para el desarrollo del comercio bilateral que se maneja aquí por esta frontera. ¿Que se manejaba? Que se maneja hasta, mire, que con el 50% todavía hay movimiento de mercancías. Yo hace rato les decía que esto pues está normal. Parece que ese 50 no afecta mucho, pero ya... Mire, primero de le voy a mayo comentar algo. Había unos acuerdos, unos convenios. El exportador colombiano y el importador ecuatoriano hacían este convenio. 15% lo asumía el exportador colombiano y 15% el importador ecuatoriano para que el impacto sea bajo. Cuando subió al 50% desde el 1 de marzo ya fue más difícil y por eso se cayeron las transacciones internacionales por esta frontera. Ahora con el 100% habrá productos, Javier,
que todavía sirvan para negociarlos por proximidad geográfica y porque no los van a encontrar en ninguna otra parte y las industrias no pueden parar. Ahora, con el 100%, esto se reduce. Mire, si ya nosotros tenemos un 80% de afectación, hoy tenemos identificado un 98% de afectación con el pronunciamiento de ayer. Mire, esto entra en vigencia el 1 de mayo. ¿Qué va a pasar con la gente de la frontera? Mire, aparte de eso, nosotros tenemos una crisis local. Entonces, ¿qué pasa? Una crisis local económica, ¿no? Es decir, que golpea el bolsillo de los ipialeños. Entonces, mire, ustedes se han dado una vuelta como periodistas por las grandes superficies y por los almacenes pequeños. Primero, arranquemos. Si vamos por el centro, locales desocupados. Mire, se fue Juan Valdez, que es una marca reconocida a nivel internacional, se fue Juan Valdez de Ipiales. ¿Qué está pasando? Y podría suceder con otras superficies. Sí, con otras superficies. Gran Plaza, hemos visto una reducción enorme de personas que llegan a comprar. ¿Qué va a pasar a posteriori? ¿Cuánto tiempo usted, como especialista en estos temas, cuánto tiempo le da de vida comercial al municipio de Ipiales? Mire, nosotros estábamos hablando de algo que el gobernador de Nariño llevó a Bogotá a la reunión con la Cancillería, de la zona especial de intervención fronteriza que se aplica a través de la ley 2135 del 2021 en su artículo 17. Mire, nosotros hemos peleado por años aquí, desde que salió esta ley de fronteras, por el artículo 4, que es el régimen especial aduanero. ¿Para qué? Para reducir el contrabando, ¿sí? Para que se pague un valor diferencial en esas mercancías que se pasan de a pie aquí, y asimismo recaude el Estado. El comercio natural. El comercio natural, ¿cierto? Pero, ¿qué nos han dicho los parlamentarios? Esa ley no está reglamentada, por lo tanto no se puede ejecutar. Ahora, cuando el gobernador de Nariño lleva esta propuesta a la Cancillería en Bogotá en el mes pasado, ¿sí? No sé si, bueno, el gobierno tenía la capacidad de reglamentar. ¿Será que va a reglamentar primero para poder ejecutar esa ley? Porque mire, la zona de intervención fronteriza, especial fronteriza, ¿qué es? Es como un decreto de emergencia económica para salvar a las empresas hasta que cambie el gobierno. Porque es que resulta que Noboa ya dijo, a través de su cuenta de X, dijo que no va a negociar con este gobierno, con otro, que va a negociar con el próximo. ¿Y cuándo se posesiona el próximo? El 7 de agosto. Entonces, después del 7 de agosto, posiblemente haya una charla entre el nuevo presidente y Noboa para arreglar y dirimir este problema. Pero eso no lo vemos, digamos, tan cercano. ¿Por qué? Porque es que resulta que si nosotros pasa esta semana, ya hay empresas que están cerrando, despidiendo. La Cámara de Comercio nos ha comentado que renuevan una y se desaparece otra. Sí, Entonces, eso ha sido, digamos, el ir y venir en estos meses de afugia que hemos tenido aquí. Ingeniero, usted habla de esta crisis, pero en este comercio natural que hay entre Ipiales y Tulcán, entre Nariño y el Carchi, se genera una situación también compleja y delicada, que ya lo habíamos hablado brevemente, y que tenemos una frontera tan grande, tan extensa, que no está militarizada, y que por allí el contrabando va a llegar. El contrabando de permea. alguna manera, la gente tiene que vivir y sobrevivir en Ipiales. El contrabando es una opción. Pero si ya no tenemos poder adquisitivo, ¿a quién le vamos a vender? Porque, ¿qué pasa? Mire, ya está en peligro más de 1,000, o sea, en este momento, más de 1,000 puestos laborales en el sector directamente afectado del comercio exterior. Entonces, 1,000 personas que ya no van a tener capacidad de ingresos. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, ellos van a tener que volcarse a la informalidad y a esta economía ilegal del contrabando, porque ese es el efecto natural que da este tipo de crisis coyunturales en este momento. Y eso generaría que el gobierno nacional mire esta frontera para militarizar zonas donde pasan contrabando, creo yo. ¿Usted qué sabe? Eso es lo que se espera, ¿no? Porque mire que no es tan loco. Cuando usted viaja a Ecuador, hay un cuello de botella incluso por la cantidad de controles que hay. Mire, está la aduana, está Migración Colombia, está inteligencia y está la policía normal, ¿no? Entonces hay una serie de controles donde usted lo requiere y hay un control ciudadano, un control de armas, un control de tráfico de estupefacientes. Si usted mira de este lado, no hay nada. Ni siquiera hoy que están llegando los hinchas del América, mire, hay creo que 1 o 2 policías acá. Entonces hay una realidad, una crisis que, mire, a nosotros no nos parece tan descabellado, sin defender a Noboa,
que él pida seguridad para la frontera. Si en este kilómetro, que es el puente internacional Rumichaca, no vemos esa acción del Estado, no me quiero imaginar en las trochas. Ahora, la opción de Colombia era, en cabeza de su ministro, pues negociar con Ecuador, ¿sí? Porque mire, nosotros estamos mirando que hay un mensaje subliminal, que esto no es un tema comercial ni de seguridad, es un tema más político, que nos están vendiendo como tema de seguridad. Entonces, para mi concepto, ha habido injerencia tanto de Ecuador para que cambiemos, ya que vienen elecciones, nuestra visión de por quién votar, y del lado de acá, colombiano, de que liberan a un señor y que por este señor Glass, por un señor, están perjudicando a millones, mi amigo Javier. Ingeniero, finalmente, pues gracias por compartir con nosotros aquí en Contrarréplica. Pues el doctor Obando, que hablaba hace unos instantes con nosotros, pues miraba un panorama pues desalentador, crítico, y hablando yo con él, pues lógicamente a uno como periodista también le preocupa. Usted que maneja medios, que maneja un medio de comunicación, apartándose un poco de su manera de trabajar en los medios, sino ya como ciudadano, apartándose del trabajo como tal que usted realiza como ciudadano, ¿qué cree que va a pasar de aquí a agosto, en el cortico tiempo? Miren, yo no quiero ser apocalíptico, pero eso va a incrementar la violencia. Nosotros, sumado el contrabando que alimenta las bandas criminales, como ciudadano yo miro la desesperación de la gente que vive directamente de esto. Mire, yo cuando hago medios de comunicación no me pongo como empresario, me pongo como el periodista para dar, digamos, un contexto diferente, pero en realidad hay momentos que a uno se le sale por los poros, porque de esto vivimos y comemos. Entonces, yo puedo hacer mi opinión ciudadana y muy responsable diciendo que ha sido desatinada la injerencia del presidente colombiano con Ecuador y así subliminalmente del presidente ecuatoriano con el tema de las elecciones acá. Mire, la violencia se va a disparar porque cuando no hay trabajo, sí, hay gente que va a salir a hacer, sí, hay que vivir de alguna manera, sí, y el contrabando va a ser el modus vivendi de esta frontera. Nosotros hacemos el llamado a todos los ciudadanos de Ipiales, de Nariño, para que nos unamos en la minga del pensamiento, siempre nosotros lo decimos así, pero para visualizar esta frontera. Hay que visualizarla, mire, y hay que incluso acudir a instancias como la Organización Mundial del Comercio, porque es que esta prohíbe ese tipo de arbitrariedades entre los países. No sé por qué la comunidad andina no actúa como la Unión Europea. Mire, la Unión Europea, cuando hay un desfaz de algo entre países, ellos inmediatamente entran a actuar y a poner sus cláusulas en ejecución, digámoslo así, ¿no? Pero aquí, mire, la CAN ha sido tibia, no ha hecho pronunciamientos que, digamos, no están a la altura de un ente, de un órgano, que ya yo lo veo como un ente solo burocrático y que no sirve para mediar en los problemas que se están presentando en este momento entre dos países miembros de este órgano. Ingeniero, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Javier, a ustedes. Estamos en Contrarréplica. A continuación vamos a escuchar al senador Silva, quien habló esta mañana también con nosotros aquí para Contrarréplica. Senador Ferney Silva, qué gusto saludarlo, bienvenido al municipio de Ipiales, senador electo por el Pacto Histórico. Hoy tenemos una noticia compleja que apenas la comunidad de este municipio, de esta zona de frontera, está asumiendo y queremos compartir con usted qué piensa sobre estas decisiones del aumento de aranceles a partir del 1 de mayo al 100%. Tres elementos importantes para reflexionar. El primero de ellos es que esos aranceles detener el narcotráfico, al contrario, afecta las economías legales, las economías lícitas. Lo segundo, los pueblos ecuatorianos y colombianos han tenido historias y orígenes iguales, nacemos del mismo origen, del mismo Bolívar, pero no solamente eso. Nuestras fronteras van a quedar aquí, por encima de los presidentes, por encima de cualquier de los pueblos históricamente que hemos estado unidos, vamos a tener el futuro también para construirlo juntos. Entonces, debe ser el diálogo permanente que la que nos conduzcan a eso. Nosotros consideramos que es una intromisión a un proceso electoral en Colombia que se avecina el 31 de mayo
Porque si hay afectaciones del narcotráfico y de inseguridad en las zonas de frontera es a través del diálogo, del trabajo conjunto de las fuerzas públicas, de las cancillerías, pero también de los gremios que nos permitan a nosotros resolver este tipo de problemas. Y no es afectando la economía ecuatoriana ni la colombiana y la integración latinoamericana y especialmente la integración andina que hoy, bajo la decisión del presidente Noboa, se ve afectada. Colombia y Ecuador están por encima de cualquier problema coyuntural como este y tenemos que resolverlos, no solamente diplomáticamente, sino resolverlos como lo que somos, pueblos hermanos que tenemos una frontera, pero también un destino y un futuro juntos. Senador Silva, la situación se ve compleja porque quienes se afectan en esta zona son los pequeños, los medianos comerciantes, no solamente de Nariño, sino también del Carchi. El llamado que los congresistas hacen al gobierno nacional, ¿cuál es? Dos cosas importantes. Una, seguir con los puentes de diálogo con el gobierno ecuatoriano y lo segundo, que el gobierno nacional de Colombia establezca las medidas paliativas que puedan resolver en el corto plazo las pequeñas economías, no solamente en Nariño, en la zona de frontera, sino también, recuerden que el 13% de la economía ecuatoriana se origina de las exportaciones que se realizan desde el Valle del Cauca especialmente, es decir, hay una afectación directa en las zonas de frontera, pero también en la economía del suroccidente colombiano. Hay que buscar las medidas paliativas, el gobierno nacional tiene que de manera inmediata declarar si es necesaria una emergencia económica que permita resolver de una vez por todas el tema de lo que está sucediendo y seguir caminando sobre los puentes del diálogo y la diplomacia, que creo que está por encima los dos pueblos hermanos de cualquier tema alrededor de la decisión del presidente Noboa. La situación ha escalado, ya el presidente Petro ha llamado a la embajadora de Quito y seguramente va a seguir escalando porque el presidente Noboa no quiere dar su brazo a torcer. Esta situación, ¿usted cree que se puede solucionar en el mediano plazo? ¿Qué van a hacer ustedes como congresistas para ayudar a una solución pronta? Creo que hay que tener los caminos, no solamente seguir con los caminos de la diplomacia, del diálogo, pero también que el presidente Noboa entienda que las decisiones afectan la economía, la calidad de vida, pero también las relaciones en el futuro. Noboa va a pasar. Las relaciones entre ecuatorianos y colombianos va a continuar en el futuro. Las decisiones son de concertación, de diálogo permanente y de lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, que solamente es posible si hay canales de comunicaciones permanentes. Vamos a hacer desde el Congreso de la República, en mi caso como senador de la República, para que a través de las comisiones que manejan las relaciones exteriores, de la Cancillería, que tenemos reunión el próximo martes, podamos nosotros solicitar caminos de diálogo de manera permanente, pero sobre todo un llamado a la sensatez, porque los pueblos están por encima de cualquier interés personal o político, porque entre otras cosas hay una afectación flaca que le están haciendo a la derecha latinoamericana, afectando las elecciones en Colombia, que creo que atrás de eso, también hay que decirlo, hay un interés. Senador, hay una situación, el tema del contrabando en esta zona de frontera, el tema de la delincuencia, los pasos informales, todo eso afecta. Seguramente este municipio, especialmente Ipiales y los municipios de la provincia de Obando, se van a ver afectados por el incremento de la violencia. Desde el Senado, ¿cómo paliar ese tipo de situaciones? Nosotros tenemos que buscar la manera, y eso nos vamos a dirigir en una carta, ya tomamos las decisiones y las acciones pertinentes para radicar una carta al Ministerio de Defensa, en la Cancillería, pero también el Ministerio de Comercio y Relaciones Internacionales, que nos permita a nosotros establecer y dar la seguridad para que esto no continúe. Necesitamos la presencia. Yo estoy aquí en la frontera y no hay fuerza pública colombiana. Entre otras cosas, la gente pasa hacia Colombia con mucha facilidad. No ocurre lo mismo con los colombianos que pasan hacia el Ecuador. Es decir, hay que revisar no solamente lo de migración, lo del Ministerio de Defensa, la presencia de la policía, buscar la manera de hacer las inversiones, como en el caso de Ipiales, la recuperación y mejoramiento del agua potable, que también afecta a nuestra región, los pasos alternos que de una u otra manera fortalecen ese tráfico y esa ilegalidad en el comercio. Nosotros tenemos que fortalecer esos lazos y hay que hacer un llamado, hay que hacerlo no solamente a la fuerza pública, sino a los que están encargados de los procesos migratorios, de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador, y la presencia colombiana tiene que ser mayor para que los colombianos sintamos no solamente el respaldo, sino las garantías que la zona de frontera requiere y necesita. Hay muchos ciudadanos que están diciendo que la culpa de estas situaciones es de Petro.
No, en absoluto. Hay algunos, yo le hago un llamado a algunos gremios de la frontera colombiana, algunos llamados que no se dejen utilizar de esa manera. Allí hay unas afectaciones. Dañar las relaciones económicas entre Ecuador y Colombia no le hacen ningún favor a las economías legales, a las economías lícitas. Le hacen un favor al tráfico, al narcotráfico, al comercio ilegal. A eso le están haciendo un favor. Es decir, los gremios colombianos tienen que entender que tenemos que actuar en conjunto con el gobierno nacional, hacer la presencia que estamos reclamando también del gobierno nacional, eso hay que recalcarlo, pero saber que la situación, la decisión del presidente Noboa afecta a las economías legales. Con eso, con subir el arancel al 100%, no va a disminuir el narcotráfico. Es como decir que yo me quito la caries de los dientes envolándome los zapatos. Eso no va a suceder de esa manera. Nosotros necesitamos acciones conjuntas de los dos gobiernos, pero la sensatez es suficiente para seguir permanentemente en el diálogo y llamar a la sensatez especialmente a no desintegrar las buenas relaciones andinas, que tenemos un origen común y que creemos que debe permanecer así.